Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por RCR 750, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Keñer Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Pedro Urruchurtu. Además aquí a mi lado Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional, con la que siempre pues comentamos y estamos al día con sus radiografías y por supuesto con muchos temas que están ocurriendo. Hola Dignora. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias. Como saben, siempre pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros diversos puntos de comunicación. Pueden hacerlo a través del 0212-482-9750 para aquellos que quieran contactarnos por vía telefónica, 482-9750. También pueden hacerlo a través de la mensajería de texto enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Tilo. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, en Periscope RCR750 y en nuestra página web, por supuesto, ahí para todos aquellos que nos sintonizan desde fuera de Venezuela. Y como siempre, en caso de que haya alguna interrupción o cadena o cualquier imprevisto, pueden hacerlo a través de rcr.tv, la radio que se ve. Bien, hemos tenido una semana interesante, Dignora. Esa radiografía debe estar bien cargada, además que no solamente con temas nacionales, sino también con temas internacionales. De hecho, es importante destacar lo que rompe el celofán a esta hora, por decirlo de alguna manera, es la resolución que fue aprobada hace pocos instantes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, con una votación de 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 votos en contra. Pues acaba de ser adoptada una resolución que fue presentada por 13 países miembros y 29 no miembros de ese consejo, que entre otras cosas pues esta resolución plantea el monitoreo y la discusión de la situación permanente de la situación de derechos humanos en Venezuela, así como atender urgentemente la crisis humanitaria, y de hecho le da un mandato importante a la alta comisionada de los derechos humanos, recientemente en el cargo la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la secretaría del Consejo de Derechos Humanos y por supuesto a los miembros del Consejo. No voy a hablar mucho de los votos a favor, sino de los votos en contra, para saber más o menos cuál es el club de los sospechosos de siempre, ¿no? Para no esperar nada distinto. Burundi, China, Cuba, el Congo, Egipto y Pakistán, además de Venezuela, evidentemente. De resto, pues, interesante los votos a favor, prácticamente los países europeos, los países de la región, y las abstenciones, que bueno, las abstenciones también son interesantes en términos de su lectura política. Antes de tomar una posición, algunos estados prefieren no tomar ninguna, pero eso también envía un mensaje, porque no es un apoyo tampoco, ¿no? Y eso es interesante tomarlo en cuenta. Entre otras cosas, pues esta resolución acoge el más reciente informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU sobre la situación en Venezuela. Por supuesto, expresa su preocupación por la grave violación a los derechos humanos y desde luego solicita la entrada con urgencia de ayuda humanitaria al país, y sobre todo le da el mandato a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, a que no solamente para el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos emita un informe profundo y bien digamos, sustentado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, sino que también le da el mandato al Consejo de Derechos Humanos de que investigue de manera exhaustiva y presente la situación real de lo que está ocurriendo, lo cual para muchos que todavía, incluyéndome, debo decirlo, le tenemos cierta duda a la señora Bachelet por cosas que ha hecho en el pasado, y digamos dándole el beneficio de la duda ahora que está en esta responsabilidad, pues entendemos que la señora Bachelet asumirá con contundencia este tema. Sin embargo, y ya te doy la palabra, Dignora, para que me des tu opinión de esto, hoy vimos cómo precisamente la fiscal de la Corte Penal Internacional, a la que le fue presentada la denuncia colectiva, que hablaremos de eso en los próximos minutos, se reunió con Michelle Bachelet en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una reunión interesante,
No sabemos qué tanto se dijo allí porque fue una reunión de carácter privado, pero lo cierto es que Bachelet en su rueda de prensa hoy, en su comparecencia ante los medios, sí dijo que respetaba la decisión de estos 6 países de llevar una denuncia o de solicitar una investigación a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Algunas críticas que se hacen, que no fijó una postura, en lugar de decir que apoyaba esto, pues prefirió decir que lo respetaba, lo cual la coloca como al margen, y algunos también dicen que tiene que ver con su propia investidura. Ella no está en condiciones de, digamos, de asumir una postura pública de ese estilo. ¿Qué opinas, Dinora? Fíjate, Pedrito, que lo primero que tengo es que saludarte, agradecerte nuevamente la oportunidad y decir pues que después de todo lo que escuchamos, pareciera pues que hoy sí podemos decir muy buenos días, Venezuela. Hay una luz al final del túnel, las fuerzas internacionales, esa articulación internacional de la que tanto hemos estado hablando y esperando, y que sabemos que no es fácil y que tampoco es un proceso tan rápido, finalmente están fijando posición más allá de lo respetable que pueda ser o no para la señora Bachelet, las decisiones y las posiciones que asumen algunos países ante la violación de derechos humanos en Venezuela, pues sin lugar a dudas que hay un reconocimiento pleno de que en Venezuela está sucediendo algo. Y pues lamentablemente puertas adentro, la crisis se agudiza, la situación social del país sigue en una profunda calamidad, y creo que también por eso, por esa parte podemos desarrollar algunos aspectos de la crisis. Así es. Yo sí quiero destacar hoy todo lo que ha sido esta semana en el seno de las Naciones Unidas, porque hay un régimen que está al desnudo y hay mucha gente, y yo lo puedo entender, producto incluso de las noticias, de cómo se manejan las noticias o de comentarios, e incluso el rumor que se difundió ayer de una supuesta reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro, que luego por supuesto no se dio, aun cuando incluso se tergiversaron las palabras del propio Donald Trump cuando muchos titulares afirmaban que él había dicho que tenía la voluntad de reunirse con Nicolás Maduro, cuando realmente él dijo que él se podía reunir con quien fuera si eso significaba la Claro. salvación de Venezuela, pero que no estaba en sus planes. Es decir, ayer hubo mucho manejo, digamos, manipulado de la información, pero más allá de eso, yo creo que aquí lo que hay que hablar es el impacto positivo que ha tenido esta semana para las fuerzas democráticas de Venezuela, y por supuesto las que nos están apoyando desde el exterior, porque suele haber inquietud, suele haber preocupación, suele haber frustración, porque la gente siente, bueno, incluso se generan falsas expectativas en temas como, bueno, la supuesta intervención militar, que nunca se ha planteado, nadie la ha planteado en términos concretos, aun cuando ayer Donald Trump dijo que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo las más fuertes, que, bueno, a buen entendedor, pocas son las palabras necesarias, pero más allá de esto, hay que entender lo que ha pasado esta semana. Tenemos una denuncia colectiva por primera vez. Un Estado, ya de por sí que un solo Estado haya denunciado a otro frente a la Corte Penal Internacional o haya solicitado una investigación, ya es histórico. Pero aquí tenemos una denuncia colectiva. O sea, es la primera vez que Estados denuncian a otro, a un gobierno de otro Estado, por violación a los derechos humanos y por cometer crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante, porque además no solamente fueron 5 países de la región, Chile, Paraguay, Argentina, Colombia y Perú, sino que además también se sumó Canadá, y hay toda la intención de que un grupo importante de países de la Unión Europea también lo suscriban. Entonces, esto tampoco es poca cosa. Vemos las intervenciones en el seno de la Asamblea General de la ONU en el marco como tal del periodo de sesiones, donde prácticamente todos los mandatarios de la región e incluso el propio Donald Trump dijeron, y europeos, palabras muy duras contra el régimen venezolano, y sobre todo dieron a entender que es necesaria la articulación internacional para lograr una acción que restaure la democracia en Venezuela. Obviamente es que estoy haciendo un resumen muy general de todo esto. Y en el seno de las reuniones en paralelo que se han venido dando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo la de la lucha contra las drogas, la propia reunión del Consejo de Seguridad que hoy preside Estados Unidos, en fin, hemos estado viendo una gran, digamos, operación en términos internacionales, que aunque ayer Nicolás Maduro, que por cierto finalmente decidió ir a la ONU, casi sí, algunos atribuyen que fue en modo de desesperación. Es típico, es una huida hacia adelante. No me escondo, pero les llego. Así es, algunos dicen que fue bajo pues presión y digamos desesperación de intentar una reunión o una foto con Donald Trump. Lo cierto es que ayer Nicolás Maduro da un discurso con una plenaria prácticamente vacía.
apenas pocos países. Y sobre todo con un discurso que prácticamente lo mismo que dice acá, pero con acento internacional y dándosela por supuesto de víctima, como si la revolución que él preside como el presidió Hugo Chávez, no hubieran generado la crisis humanitaria. Negó la crisis humanitaria, negó la crisis migratoria, dijo que todo era culpa y además le pide a la ONU que investigue independientemente el supuesto intento de magnicidio del que fue víctima el 4 de agosto. Por supuesto algunos aplausos de los sospechosos de siempre. Y muy curioso, además, me dio hasta risa ver el tuit de Jorge Arreaza, el canciller de la República, poniendo incluso un video de una cola de asistentes a la ONU que querían saludar al propio Nicolás Maduro después de su discurso. Una burla permanente, pero queda claro, incluso hay que decir, los representantes europeos y algunos de otros países en conversaciones informales, está todo registrado en redes sociales, han dicho que prácticamente la reacción frente a Nicolás Maduro es de asco, por un lado, y por otro lado, de completa, digamos, conciencia de lo que significa el régimen de Nicolás Maduro para los venezolanos, así que no engañan a nadie, Ignora. Sí, Pedro, tú sabes que yo suelo ser muy expresiva, así dicen, inmediatamente cuando tú hablas de un Nicolás Maduro que va a esta asamblea tan importante para el mundo, para los países del mundo, a autodefenderse. Yo decía, bueno, es que la capacidad de descaro, la capacidad de cinismo de este régimen, pues ya rebasa todos los estándares posibles. Jorge Arreaza, pues no es canciller porque tampoco es presidente, haciendo una tarea triste para la historia de Venezuela y para la historia de la humanidad. Sin lugar a duda que el hecho de que 6 países denuncien este régimen malviviente, maltratador, o bueno, ellos son buen vivientes porque ellos viven muy bien, es una izquierda exquisita, cabe decir. Es bueno que nuestra audiencia o la audiencia de esta prestigiosa emisora RCR sepa que estas denuncias ante la Corte Penal Internacional lo hacen con basamento en el Estatuto de Roma, el artículo 14, que señala claramente que los estados partes pueden denunciar a otro estado que consideren que ha violado los derechos humanos en algún lugar del mundo, porque además estos son universales y que, a decir verdad, también está sustentada en sendos informes, que es de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y también la Oficina de la OEA, de manera pues que cuando esto llegue la fiscal de la Corte Penal Internacional, la tarea está muy fácil, allí está. Sin embargo, no somos nosotros pues los jueces en este caso. Podríamos decir que la sociedad venezolana es también parte denunciante de este proceso. ¿Por qué se le acusa a Nicolás Maduro? Pues delito de asesinato, de privación grave de libertad, de tortura, de violaciones inclusive hasta sexuales, violencia sexual. Que hay que decir que no solamente a Nicolás Maduro, sino a su entorno directo responsable de estas acciones y decisiones. Sí, así es. Ya sabemos que hoy día no se puede alegar que yo no estaba y cuando dieron la orden, que a mí me mandaron, que yo fui, que yo no tuve la culpa. Aquí sencillamente todos los que están participando en esta violación de derechos humanos en Venezuela ya están confesos, porque además están participando porque cometieron delitos y los siguen cometiendo, Pedro, de manera pues que el episodio que sucedió ayer en la Asamblea de la ONU, donde también se reconoce pues esta crisis humanitaria, fue bochornoso para ellos, para estos funcionarios que siguen defendiendo lo indefendible, fue bochornoso para un Maduro que ahora dice que las sanciones a su esposa es nada más porque es esposa de él. Pues no, esta señora Silvia Flores es arte y parte del proceso de destrucción de la República de Venezuela. Es tan responsable como todo y cada uno de los funcionarios que lamentablemente escogieron como rumbo la destrucción de su propio país. Pedro, ¿sabes por qué hay confusión, amigo? También tenemos que hacer un mea culpa. Puertas adentro, hay unos políticos venezolanos que quieren seguir jugando con las medias tintas, quieren bañarse, para serte honesta, en todos los chorritos. Y al igual que la señora Bachelet, dicen respetamos, creemos, consideramos y no fijan una posición. En este momento Venezuela exige una posición clara de sus ciudadanos y de sus políticos. O estás con la política de destrucción y la política de cohabitación, o sencillamente levantas de una vez por todas la bandera de la libertad. Así es, y es muy, muy importante esto que tú acabas de comentar. Uno, porque, digamos, hay que entender el contexto en el que esto se ha dado. Desde luego la Corte Penal Internacional no va a tomar una decisión mañana y va a decir que todos son culpables, pero hay un precedente importante. De hecho, ya esta acción marca un precedente importantísimo
para el derecho internacional público. Ya hicimos historia en términos de una denuncia colectiva de estados ante la Corte Penal, que además el Estatuto de Roma es un instrumento nuevo, tiene apenas 20 años desde su firma inicial. En segundo lugar, vemos a un Nicolás Maduro desesperado. Incluso la reacción, la percepción de lo que ocurrió ayer fue que Donald Trump dice que estaría dispuesto a reunirse supuestamente con él, el señor agarra el avión, llega y luego no hay reunión. Esa es la percepción. Sí, haya sido así o no, esa es la percepción que hay. Una percepción de que, ok, dijo que sí, voy corriendo para allá. Y luego, el día antes le dice aquí cobarde por haber sancionado, parte de más que, digamos, parte de la ofensiva de los Estados Unidos, porque entiende, pues, lo que ha ocurrido incluso con dinero malversado, con dinero que proviene de ilícitos. Han tomado decisiones desde el punto de vista de sanciones financieras contra funcionarios del régimen. Entonces aquí le llaman cobarde. Dice Nicolás Maduro que se siente honrado de estar rodeado de gente tan digna, etcétera. Pero ayer entonces en pleno discurso dice que a pesar de las diferencias quiere dialogar con Donald Trump y que quiere... Entonces, bueno, el mundo entiende estas cosas y el mundo entiende lo que está pasando. Vemos cómo entonces la Corte Penal, que esto es un proceso largo, toma su tiempo, pero ya comenzó, queda por supuesto de parte de la fiscal de la Corte Penal ver qué hace con esa denuncia. Lo correcto, y sobre todo luego de la resolución de hoy del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es que le den, digamos, al lugar a esa investigación y por supuesto se den los próximos pasos. Pero como dices tú, también tenemos un tema interno, donde está el respaldo de toda la dirigencia, porque sabemos que hay liderazgos que lo están haciendo y que constantemente apoyan esto, pero en pleno de la sociedad civil, de los liderazgos políticos de todo el mundo hacia estas acciones que estamos viendo. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso vamos a conversar de esto, precisamente, vamos a retomar el tema interno y sobre todo eso que anda por ahí corriendo de que ahora hay que participar en un referéndum aprobatorio de la Constitución para que eso no se dé. Eso es lo que está de moda ahora. El cuento de los espacios. Así es, vamos a la pausa y ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se la libertad. Temas, bueno, analizamos un poco en la parte anterior toda esta movida de la ONU, que además Nicolás Maduro bien provocador. No solamente llega como llega, se reúne con el gobierno de Irán, se reúne con la gente de Rusia, en propio territorio estadounidense, que por cierto puede entrar ahí porque es mandatario, claro, porque va a la ONU, pero hasta ahí. Se atrevió incluso a ir al Bronx cuando... en realidad eso extralimitaba su propia permiso de poder estar en los Estados Unidos, sabiendo que es un sancionado junto al entorno que estaba con él. Pero bueno, volviendo al tema de Ignora, antes de continuar, queremos además expresar toda nuestra solidaridad a La Patilla y al diario El Nacional por los últimos ataques, sobre todo al día de ayer, que han recibido
las multas que les quieren imponer o que, bueno, las anunció Diosdado Cabello. Y un poco pues sí, en este afán, ¿no?, de perseguir a la libertad de expresión y de perseguir a todos los medios que aún son una voz viva, ¿no?, de las fuerzas democráticas. Así que toda nuestra solidaridad para la directiva y los equipos periodistas, todos los que forman parte tanto de La Patilla como del diario El Nacional. Sí, igualmente solidarizarnos con el caso del periodista Isnardo Bravo, quien le fue retenido el pasaporte, y si bien es cierto que está en libertad, eso no deja de ser un atentado contra el libre tránsito y los derechos que tiene Isnardo y todos los venezolanos de transitar, valga la redundancia, libremente por Venezuela, y además de arruinar las vacaciones de su niña, con quien también nos solidarizamos por considerar que esto es un atropello que va dirigido quizás a una persona, pero que tiene un impacto total en la familia. De igual manera aprovecho, Pedro, para también respaldar a La Patilla, este medio digital que de alguna manera ha puesto las noticias en caliente que tanto le molestan al señor Diosdado, quien por cierto le puso precio a su moral. Parece que la moral del señor Cabello vale a la conversión $32 millones, ¿no? Eso es lo que me dicen. Pero posiblemente es que el señor Cabello crea que la moral se puede comprar. La moral, sin lugar a dudas, se tiene o no se tiene, y el caso de él es el segundo. De igual manera, yo quiero solidarizarme, Pedro, y aprovecho la oportunidad, con todos los trabajadores, los primeros, los del Central Madeirense, a quienes fueron de alguna manera apresados 53 gerentes. Que por cierto, pasó eso, el gobierno de Portugal dio una muy dura condena a esto y una amenaza incluso directa al régimen venezolano, y como consecuencia el día siguiente por arte de magia los liberaron. Sí, porque Maduro, perdóname la expresión, es muy duro con Venezuela, pero cuando ve a Trump y cuando ve a los gobiernos del mundo actúa como un villano de comiquita, chico, que no asusta a nadie, esa es la verdad. Y bueno, también para solidarizarnos con los trabajadores de la empresa Smurfit Kappa en todas sus sedes, especialmente Aragua y Yaracuy, con quien tengo comunicación directa. Yo quiero que el régimen sepa que los trabajadores de Smurfit no quieren que ellos tomen las empresas, porque sencillamente la gente en Venezuela está clara, la van a quebrar, no tienen capacidad. Yo lamento profundamente que en este momento, lamentablemente, debido a la presión, los dueños de esta prestigiosa empresa de empaque en Venezuela se hayan retirado, y que lamentablemente los obreros, los empleados estén en este momento, Pedro, viviendo una zozobra y una incertidumbre, porque en algún momento resultó que el régimen los engañaba con que la empresa es de ustedes y venga y tómelo, y había ahí por allí como que cierta ilusión. Bueno, esa es la teoría de la zanahoria y el garrote. Exacto, un sueño del cual despertaron. Yo acabo de recibir llamadas de Yaracuy, acabo de recibir llamadas de Aragua, y los trabajadores me expresan que necesitan el respaldo de la Asamblea Nacional y el apoyo, porque no quieren que este régimen eche mano de las instalaciones de la empresa. Bueno, Dignola, pero aquí hay que entender que esto es consecuencia de un modelo que no solamente es un modelo criminal por las vinculaciones que este régimen tiene con, y ya el mundo lo está diciendo, pues con los ilícitos, etcétera, sino también de lo que ha sido la asfixia permanente a la libertad económica. Por supuesto, es un régimen que es ajeno, que es enemigo desde el día 1 de la propiedad privada, es un régimen que desde el día 1 ha ido contra precisamente toda la iniciativa que genera empleo, y sabemos el resultado de todas las empresas que han sido tomadas, expropiadas, pues todas han terminado prácticamente en la quiebra, ninguna funciona, y por el contrario más bien generan desempleo y por supuesto generan muchísima frustración. De hecho, no es casual que por tercer año consecutivo, según el Fraser Institute, Venezuela ocupe el último lugar de libertad económica en el índice de libertad económica a nivel mundial. El año pasado eran 159 países que estaban medidos en el índice y Venezuela ocupaba el lugar 159. Este año fueron 162 países y Venezuela ocupa el lugar 162. Somos el país menos libre en libertad económica, es decir, no somos libres. Por lo tanto, cuando vemos esto, que además, muy curioso este índice, que por cierto fue presentado el día de ayer por Se Dice Libertad, el promedio de Venezuela con las diferentes categorías que se evalúan para poder llegar a esta clasificación es de 2.88 sobre 10, o sea, raspados por completo. ¿Okay? No solamente estamos hablando en cuanto al tamaño, ellos miden el tamaño del gobierno, el sistema legal en cuanto a la independencia del Poder Judicial y los derechos de propiedad. Ahí tenemos 2 sobre 10.
por ejemplo. No hay derecho a propiedad en Venezuela. En el tamaño del gobierno, 4.6 sobre 10. En la moneda sana, 1.9 sobre 10. En la libertad de comercio internacional, 3 sobre 10. Y en la regulación crediticia, laboral y de actividad empresarial, 2 sobre 10. Es decir, te ignora. Es un régimen enemigo de la libertad. Pedro, fíjate que cuando tú tocas el tema, que por cierto lo haces muy bien, excelente, yo admiro esa capacidad que tienes de articular toda esta información económica internacional con tanta precisión. Yo trato inmediatamente de hacer la radiografía social, porque es que resulta que cuando destruyes la economía, cuando atentas contra el aparato productivo, viene pobreza, se genera la pobreza, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Pedro, por ejemplo, tenemos que solidarizarnos con la gente de Vargas, el sufrido Estado Vargas, pero valiente, sufrido pero valiente, y con el tema chico del barco, el buque chino, Arca de la Paz, qué pena, pero el Arca de la Paz lo que es un arca de frustración. Muchos son los venezolanos que han acudido, incluyendo de otros estados, a tomar la posibilidad de tener una consulta, una ayuda en materia de salud. Pedro, hemos visto bajar personas con limitaciones motrices, con muletas, con silla de ruedas, mujeres con niños en brazos, personas de la tercera edad. Esto no le dice al régimen venezolano, que tanto niega esta crisis humanitaria, que si ellos colocaron un barco allí, que por cierto parece que pasó fue de carambola porque va para un expo naval en Chile, si pasaba ese barco por allí y tanta gente fue a buscar esa ayuda, inclusive de otros estados, esto no lo pone a ellos en contexto de que hay una crisis, de que la gente está buscando lo que no tiene. Pedro, pero te cuento, no hay traductor, y la gente de China que habla chino. Pero es peor que eso, no solamente es que no hay traductor, es que además todo lo que fue el acceso a los servicios que este barco estaba prestando o presta, porque además hay todo un enigma sobre cuánto tiempo va a estar el barco en Venezuela, si realmente fue sencillamente. Y hay que restarle los 2 días, el día de turismo. Hay que restárselo porque ahí no atendieron a nadie. Todo esto, además le dejaron el control del acceso a los servicios, a los consejos comunales, que desde luego, si no tenías el carnet de la patria, en fin, lo que siempre han hecho. Dividir al país, colocarnos unos contra otros y por supuesto negar cualquier acceso, porque al final, y esto lo que demuestra es que la crisis es intencional, no les interesa resolver, al punto de que esto es un barco que se utiliza para crisis humanitarias, se utiliza para precisamente atender crisis humanitarias en el mundo, se ha usado para esto. Y llegó acá y lo que menos hicieron fue reconocer que había una crisis humanitaria, porque no lo pueden reconocer. Mira, pero también escuchamos en la narrativa, podríamos decir oficial, pero entre comillas, lo quiero dejar claro que es oficial entre comillas, de Padrino López. Mira, yo digo Padrino López y a mí me causa malestar, porque los padrinos no se portan así, chicos. Ese no es padrino de nadie, ese es padrino por el apellido que tiene, pero yo no desearía un padrino así. El Padrino López dice que van a atender sin discriminación. Yo no sé si ese señor se ha leído un diccionario y sabrá lo que es discriminar, pero adicional a ello también señala que se van a atender más de 1.500 colombianos, porque a ellos lo que les interesa es competir con Colombia, porque se le aplicaron a Colombia en este momento, porque es que no quieren que el gobierno de Colombia, que si es un gobierno, atienda ni le preste ayuda al venezolano, porque es que quieren ver al ciudadano doblegado hasta afuera, chicos. Bueno, y son hipócritas, y ellos siempre van a negar la crisis, y van a decir que la crisis no existió, y van a decir, todos sabemos cómo actúan, Dignora. Pero esto nos obliga, insisto, y lo quedó pendiente de la parte anterior, estos movimientos que estamos viendo por parte de algunos dirigentes, incluso algunos veteranos, que hablan incluso de que viene la temporada del béisbol y cuánta esperanza vamos a sentir por eso, y época de esperanza y no sé qué más. Pero además, que ya se está generando como todo un ruido otra vez frente al voto y a los espacios. Y bueno, como decía yo esta mañana en un tuit, bueno, si al final aquí la gente, por el simple hecho de defender un voto como sea, si eso implica morir, o defender un espacio, si ese espacio significa una fosa y una tumba, pues la gente estaría dispuesta a eso. O sea, esta gente no entiende que este régimen no va a dar elecciones, porque sencillamente esa vía se cerró. Y quiero que hablemos de eso en una próxima parte, junto a otros temas. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que insta a Venezuela a recibir ayuda humanitaria. Gustavo Villasmil, médico internista y exsecretario de Salud del Estado Miranda, cuestionó la presencia de un buque hospital chino en nuestro país. Yo he dicho hace poco en Twitter que posiblemente cada consulta que evacúe el famoso buque hospital chino posiblemente esté entre las más caras honorarios por consultas pagados en toda la historia de la medicina venezolana, porque a esos señores chinos lo vieron por aquí paseando por el Ávila. Ese es el tipo de estafa, ese es el tipo de puesta en escena con la que el régimen venezolano piensa o cree que va a responder a una tragedia que se la está espetando en su propia cara, nada menos que el señor presidente de la República del Ecuador. El reporte epidemiológico que no llegó nunca a Miraflores parece que llegó vía el presidente del Ecuador a través de o tras su alocución ante la Asamblea General de la ONU, que le dijo: nos están llegando niños con sarampión, con difteria y polio. Bueno, quede pues demostrada ya sin casi que sin ningún pudor la magnitud, el cariz, el rostro terrible de la tragedia, de la catástrofe sanitaria venezolana, de la cual yo creo que ya nadie en el mundo tiene la menor duda. Consecomercio aseguró que la diáspora afecta a los negocios en todo el país. Leves precipitaciones se esperan para hoy en todo el territorio nacional, más allá de nuestras fronteras. Al menos 33 muertos dejaron hoy nuevos combates en el sureste de Siria. Y en los deportes, Madrid será la sede de las ediciones 2019 y 2020 de la Copa Davis de tenis. 11:35. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Importante también noticia de última hora, el presidente Iván Duque, presidente de Colombia, acaba de decir que Colombia desconoce al gobierno de Venezuela y a Venezuela como garante del proceso de diálogo con el ELN, lo cual es importante porque, recordemos que Venezuela, el régimen venezolano fue uno de los garantes logísticos de todos los procesos de acuerdos de paz que se dieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora con esta decisión pues Venezuela queda al margen de esto, lo cual, demuestra la voluntad de Iván Duque, ¿no? Además, es la consecuencia directa de un régimen que es forajido y que además es desconocido ante el mundo. Sencillamente no tiene confianza ni tiene credibilidad. Entonces, no lo van a reconocer, así como los venezolanos no reconocemos que tenemos un presidente en este momento. Así es. Dignora, dejamos en la parte anterior del programa algunas preocupaciones, ¿no?
ya que bueno, estamos para algunos en épocas de esperanza beisbolística, ¿no? Pero estamos viendo muchos strikes, estamos viendo mucha gente que está, como estábamos hablando ahorita, que se está ponchando parada. Claro. Sí, decía mi papá que no sacan bates, chicos. Porque, a ver, en momentos como estos, o sea, entendamos la situación, o sea, el mundo está hablando claramente y está avanzando en una dirección que quien no lo quiere entender, bueno, que no lo quiere entender, pero para mí muy clara en términos de no permitir que el régimen de Nicolás Maduro avance en sus pretensiones de quedarse con el poder y seguir provocando exilio, seguir provocando huidas, seguir provocando muerte. Eso por un lado. Y por otro lado, internamente sí tenemos sectores políticos que están conscientes de que hay que aglutinar fuerza, de que hay que reunir a los venezolanos, de que hay que recorrer el país para levantar el ánimo y los bríos en función de lograr la libertad. Pero entonces vemos ahora cómo en el ambiente, que eso es típico, es como una especie de neblina que aparece cada cierto tiempo en el espectro político venezolano. Vemos entonces cómo ahora algunos grupos nos están diciendo, y algunas personalidades, incluso veteranas, nos están diciendo que, por ejemplo, hay que participar en un referéndum aprobatorio de una eventual nueva constitución porque eso no se puede aceptar, ¿no? O sea, ¿dónde queda la legalidad de la constituyente, la legitimidad de la fraudulenta constituyente? Todo eso quedó prácticamente en el olvido. Entonces partimos de que todo eso está bien y que hay que ir a ese proceso, porque entonces eso es lo que nos están diciendo. Como otros nos están diciendo con el tema de los espacios, que como digo yo, bueno, de tanto defender espacios vamos a terminar defendiendo nuestra propia tumba, que eso también es un espacio. O el espacio sideral. O el espacio sideral, pero no, yo digo la tumba, porque al final este régimen nos está llevando a la muerte, ¿ok? Entonces, bueno, defenderemos el espacio de nuestra propia tumba, nuestro propio lecho de muerte. Pero algunos incluso, digamos, justifican la participación en un eventual proceso electoral para escoger supuestos concejales el 9 de diciembre. ¿De qué estamos hablando, Dignora? O sea, ¿por qué esta manía de hablar un lenguaje tan distinto al que el país habla hoy? Porque al final es como si estuvieran hablando chino, hablando del barco que está aquí en La Guaira. Sí, yo creo que ellos podrían entenderlo mejor. Mira, Pedro y nuestra audiencia de RCR, aquí hay sin lugar a dudas una trampa argumentativa para justificar un deseo que es inconfesable. Y yo no puedo todavía en este momento articular qué sucede en la mente de aquellos quienes, cuando la comunidad internacional no tenía la claridad o que sencillamente esperaban a tener más elementos para actuar en contra de este régimen dictatorial que en este momento pues regenta Maduro con un equipo, me imagino porque a veces pensamos que él no tiene la capacidad de articular toda esta zozobra solo, y que sin lugar a dudas es con un gran equipo de trabajo que lo hace. Entonces, si en un momento cuando nadie todavía tenía la comunidad internacional armado un expediente para censurar a Venezuela, entonces se la pasaban, chicos, unos políticos en la OEA, y eso era foto y foto con Almagro, iban, venían, regresaban, salían con liqui-liqui, sin liqui-liqui, iban de todas las maneras y eran la mejor expresión de la sociedad venezolana, pidiéndole sancionen a Maduro, cuando el secretario Almagro logró tener un expediente, porque debemos decir que es un hombre responsable, que de entrada lo que hizo fue estudiar, investigar. Y que se rodeó de expertos en la materia para poder presentar un informe y un producto acorde a, bueno, la honorabilidad de una institución. Exacto, como la OEA. Así es, pues cuando esto llegó a feliz término y se pudo tener una constancia de que la violación de derechos humanos en Venezuela era real, pues entonces salieron los mismos personajes diciendo ahora no lo haga. Chico, lo que le faltó fue si era jugando, para no decir otra palabra. Sí, yo ahí lo que tú dices es muy cierto, Dignora, porque así como salen a criticar a Almagro y decir que incluso han llegado a sugerir que tiene que dejar su cargo porque no ha sido diplomático, son los primeros que le piden una cita en Washington cuando van a la sede de la OEA. Lo primero que buscan es una foto con Almagro. Y eso debe hacernos reflexionar. Por eso yo te decía, o sea, ¿en qué momento la dirigencia, en qué momento, bueno, pero no vamos a generalizar, estos dirigentes, insisto, están hablando chino frente al país? Porque fíjate, el país está claro en la crisis humanitaria, el país está protestando todos los días, el país está harto de esto,
Y entonces salen estos señores diciendo, no, que la Constitución y tal, como si al final el régimen no fuera a hacer lo que le da la gana. Pedro, pero es que ahí es donde yo te digo que subyace en ese discurso, hay que hacer una intervención de ese discurso, algo que no está confeso, pero que los actos lo señala, y es que lamentablemente aquí hay una clase política que entregó la bandera del cambio y la bandera de la libertad, y que ahora no sé por qué razón, no me queda claro, pareciera que no quieren salir del régimen de Nicolás Maduro. Entonces colocan esta situación en una dicotomía. No es que no podemos salir con violencia. Aquí nadie ha hablado de violencia, Pedro. Sí. La violencia ya la vive la sociedad venezolana, cuando nos matan en las calles, cuando no tenemos acceso a la salud, cuando no comemos. Esa es una violencia, salvo que a Pedro le guste la violencia por gotas, bueno, que es la que estamos viviendo. Pero al final lo que estamos, eso es un chantaje. Todos sabemos, o dialogamos o nos matamos. Entonces o es una trampa argumentativa para justificar que se quede en el poder el tirano. De manera que entonces cuando también te llaman a participar en una elección que no han convocado, pero que ya ellos quieren que convoquen. Pero además, ni la han convocado, ni es una elección. Es una selección. Ni se va a decidir nada. O sea, esto está estructurado para que el régimen sencillamente se legitime con quienes estén dispuestos a hacerle la comparsa, y eso está claro. De hecho, yo me quedo ayer una reflexión que puso Miguel Velarde, le mandamos saludos a Miguel Velarde, amigo de la casa, que él pone un tuit ayer que a mí me gustó mucho, que además es muy revelador, dice, y él se pregunta, una pregunta por supuesto que es parte de esta discusión. ¿Ustedes saben por qué algunos políticos de oposición, entre comillas, insisten en elecciones, entre comillas, de cualquier tipo? Bueno, porque de eso viven. O sea, ¿hasta qué punto esto se ha convertido en una especie de negocio? Y no lo veo necesariamente en términos lucrativos, sino lo veo en términos de supervivencia política. No se sale de ahí. Entonces, por un lado hablan de dictadura, pero esta gente ni siquiera yo he visto el primer mensaje apoyando esta denuncia colectiva ante la Corte Penal Internacional. No he visto el primer apoyo a gobiernos de América Latina que han fijado posturas muy firmes, sino que lo que nos dicen es que no, hay que buscar entonces las elecciones. Entonces, de hecho, escuchábamos el martes pasado, por cierto, a uno de estos dirigentes decir que qué hacemos si el gobierno, porque le dicen así, no es dictadura, no le dicen gobierno. ¿Qué hacemos si el gobierno llama mañana a elecciones? ¿Les vamos a volver a ceder los espacios? ¿Les vamos a volver a ceder? ¿O nos vamos a organizar para participar? Señores, en Venezuela no hay elecciones. No hay, y lo que vamos a hacer fue la respuesta que dio la población venezolana el 20 de mayo, convoque, láncese, el que quiera, no van a ir a votar porque sencillamente el pueblo venezolano, y perdóname que lo llame pueblo, que es una generalidad, porque en realidad son los ciudadanos venezolanos, están y estamos claros, mientras este régimen de Nicolás Maduro impere en Venezuela, aquí el voto va a ser extorsionado a través de este carné de la trampa, de este carné mafioso que se ha implementado el régimen. Pero ahí muy importante, Ignora, porque por esa razón o por estos argumentos que tú y yo estamos esgrimiendo, que no son nuestros exclusivamente, mucha gente los plantea y mucha gente los reflexiona de esta manera, se nos dice que uno está en contra de cualquier elección o incluso del voto como mecanismo de... Precisamente porque somos demócratas, precisamente porque entendemos el valor del voto y porque sabemos que el voto es fundamental en las democracias y que no estamos en una, y que sabemos más bien que este tipo de cosas lo que nos termina es llevando a una frustración, porque hay que decirlo, esto nos va a volver a llevar a una frustración y entonces arrancar de cero, con la diferencia de que hoy la gente no está dispuesta a calarse otra frustración. La gente está huyendo. La gente está huyendo despavorida y la gente lo que está esperando es un mínimo, un ápice de luz que le diga: mira, vamos para acá, vamos con fuerza, vamos a hacer esto, pero no repetir los errores de siempre. Entonces, a veces vemos cómo hay el mismo chantaje de la violencia, el mismo chantaje de que es que entonces tú no eres demócrata porque tú no defiendes el voto. No, al contrario. Precisamente porque defendemos el voto, porque defendemos la democracia y sabemos que esto no es tal cosa, es que alzamos la voz y desde luego decimos: no podemos seguir convalidando el régimen con sus reglas. Aquí hay gente que habla de los casos, por ejemplo, el caso de Pinochet, que salió con votos. El caso que han salido con votos, señores, no fue exclusivamente por una votación que esos cambios se dieron. Y además esos regímenes no eran regímenes criminales como el que tenemos en Venezuela, que por cierto es un híbrido, es una hibridación, digamos, de no solamente autoritarismo, totalitarismo, comunismo, sino que también involucra, por supuesto, elementos del crimen internacional organizado, porque es el crimen en el poder que se vale de ideologías de miseria para someter a la gente. Entonces, tú en tu rol de parlamentaria, porque vimos además el lunes un acto supuestamente del Frente Amplio, una especie de relanzamiento, el tema otra vez de la unidad, como esa visión de unirnos todos en la camisa de fuerza y que nada se sale de ahahí. Tú en tu rol de parlamentaria, el rol de la dirigencia, el rol, ¿qué
¿Cómo manejamos esto en este momento cuando estamos viendo otra vez, como digo yo, esta neblina? Es como esta borrasca otra vez allí, ¿no? Del mismo llamado, que parece que es el perro persiguiéndose la cola. Mira, yo estoy convencida que los compañeros que hacen vida política, quizás en diferentes expresiones, así como yo, tienen todo claro. Saben que este régimen sencillamente va nuevamente a manipular el voto, y le va a conceder, sí, unos pequeños espacios, no sé para qué, porque realmente no sé qué pueden hacer desde allí, solamente ellos lo sabrán, pero que no va a liberar al pueblo venezolano, no le va a dar calidad de vida a nuestra gente y no va a mejorar para nada, porque además es un régimen que su incapacidad es deliberada, porque su incapacidad, su falta de gerencia, de capacidad para desarrollar, les sirve para perpetuar un régimen de las características que tiene, que lamentablemente, como bien los describe, tiene lo peor de varios mundos. Entonces, ¿qué sucede? Sencillamente, a mí me da quizá preocupación tener que decir lo que voy a decir en este momento, porque es hora de definiciones y no podemos hablar con medias tintas. Aquí lamentablemente tenemos que dejar de seguir y de escuchar a los que levantan banderines para confundir a la opinión pública, para confundir a la sociedad, inclusive para confundir a la comunidad internacional. Yo aplaudo los actos como del Frente Amplio que tengan como propósito la salida del régimen, pero me preocupa cuando esa salida que se propone es a través de mecanismos que sabemos que el régimen va a controlar, como la posibilidad de articular votos. Entiendo que no proponen ninguna salida. Eso es lo que te voy a decir. Entiendo que no son ellos precisamente los que lo han planteado, porque además no sé si este es un frente, tú sabes que las fachadas la pintan, si este es un frente repintado que finalmente propone otra salida distinta, pero es una salida que te detiene para que no hagas nada. Yo estoy convencida que allí hay compañeros, amigos que sé que quieren salir de este régimen, pero parece que le cuesta mucho entender o reconocer que la salida es la articulación ciudadana con la presión internacional y la articulación institucional. Y pues lamentablemente yo creo, sin embargo, que este espacio del Frente Amplio reunió a una gente de gran corazón y noble que quiere salir del país, pero que sencillamente piensan que puede salir a través de asamblea. Se tiene que salir a través de la protesta ciudadana que pueda quebrar las esperanzas de hegemonía de este régimen y que articule la opinión internacional o la instancia internacional como prueba de que en Venezuela está sucediendo algo y que son los ciudadanos los que reclaman un cambio de gobierno o de régimen. En este sentido, los políticos venezolanos tenemos que interpretar y no confundir, interpretar la solicitud, la demanda de cambio que exige la ciudadanía para que lógicamente podamos articular con esta comunidad internacional que hoy nos manifiesta todo el respaldo para salir de esta situación. Así es, tenemos que ir a una pausa, Ignora, y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Cuando el gobierno teme al pueblo, es libertad. Cuando el pueblo teme al gobierno, es tiranía. Thomas Paine. Dignora, estamos ya en la parte final del programa y
luego de ver toda esta radiografía que hoy tenía un fuerte componente internacional, por supuesto un componente interno ineludible con respecto a la crisis que se agudiza y que está generando, por cierto, importantes reacciones de sectores que entienden que llegó el momento de articularse y reunirse y ver cómo presionan para salir de esto. Cuando vemos a precisamente, las respuestas del régimen, las respuestas de algunos sectores de oposición, la respuesta de la dirigencia en general, algunos por supuesto coherentes como siempre y apuntando en la dirección correcta, otros con su afán de desviarse y el afán de superarse a sí mismos en sus propias contradicciones. ¿Qué queda para la gente que hoy se hace tantas preguntas? Porque la gente está muy clara, la gente ve lo que está pasando en el mundo, la gente ve incluso la coherencia interna, pero también se cuestiona este ruido, porque es ruido. Pero hablemosle entonces a toda la gente, la que está afuera y la que está dentro del país, a la comunidad internacional. No nos queda otra cosa que agradecerle, darle un abrazo solidario, fraterno desde Venezuela, y agradecer profundamente a estos países hermanos el apoyo que han dado para superar esta tragedia que vivimos hoy los venezolanos. A la población venezolana, a nuestros ciudadanos, decirle que no se dejen marear por cantos de sirena, que no se ponchen parados, que saquen bate, que salgamos a la calle, que sigamos protestando por nuestros derechos y que confíen en la fortaleza de una oposición que no va a negociar con la tiranía, que no claudica y que no se rinde, Pedro. Así es, quiero cerrar rapidito con una frase muy buena también de Carlos Blanco ayer en Twitter, donde puso: la reunión de Maduro con Trump fue todo un éxito. El único pequeño inconveniente fue que Trump no asistió. Del resto, todo bien. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.